Entonces la cita es el Evangelio de Juan, capítulo 4, 1 hasta el 45. Pero vamos a compartir solamente algunos versículos. Vamos a compartir algunos versículos. Y la idea es de esta cita bíblica que nosotros podemos aprender. Porque a veces nosotros leemos y no entendemos nada. Y a veces leemos y ni siquiera analizamos un versículo, una palabra. Por eso dice cuando nosotros estamos en la Santa Misa, hay una parte donde nosotros decimos una palabra suya bastará para sanar. Una sola palabra de Jesús basta. Bien. Hay personas que saben la Biblia de pie a cabeza y siguen siendo los mismos de siempre. Malos. No hay un cambio. Entonces, la fe no solamente está en leerse todos los capítulos. La conversión no está solamente en usted saberse la Biblia, ¿no? La conversión se basa en que nosotros practiquemos lo que aquí está escrito. Con una sola palabra que nosotros dejemos que entre en nuestro corazón, con eso basta. Con eso es suficiente, ¿verdad? Y después que uno ya está en ese camino de conversión, ahora sí vamos a leer, y lo que yo voy leyendo, eso me debe ir diciendo algo, me debe enseñar algo, y me debe llevar un cambio. Esa es la idea, ¿entiendes? No podemos ser como los estudiantes, que leen al caletre, para puro el momento, después que pasó el examen o la exposición, más nunca se acordó lo que leyó. A veces nos pasa así nosotros en la parte religiosa, en la fe, y no el deber ser. Entonces, por ejemplo, yo quiero comenzar desde el versículo 7, versículo 6 voy a comenzar. Dice, allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús les dijo, dame de beber. La mujer, estaba Jesús cerca de ¿dónde? Del pozo. Pozo de Jacob, muy conocido, ese personaje de la Biblia. Jesús llega y se sienta ahí en ese al lado del pozo, y llegó una mujer samaritana a sacar agua. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la misma Biblia narra que los samaritanos y los judíos no se la llevaban. Tenían como cierta división, no se la llevaban para nada. Era prohibido que entre ellos se relacionaran, ¿verdad? Como a veces pasa entre las culturas que aún existen. ¿Entiendes? Hay culturas todavía en el mundo que no permiten que usted se mezcle con otro. Sí, así es. No, señor. Eso le puede llamar racismo o como sea, pero eso todavía existe en algunas culturas actualmente. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús es el que comienza a hablar ¿con quién? Con la mujer. ¿Qué le dice? Jesús, dame agua, dame de beber. Jesús inicia la conversación con esa mujer. Nosotros, si lo llevamos a nuestra vida, ¿quién es el que comienza a buscarlo a nosotros? Jesús. Dios es el que nos busca. Dios es el que se acerca a nosotros, le dice a Alejandro, Arnoldo, María, Aliani, señora presenta, Carlos, a todos nos dice, por de paso nos llama por el nombre, nos dice, dame de beber agua. Pero esa agua que él dice, esa conversación que él instala con ella, era como una excusa para hablar ¿con quién? Con la samaritana. Así a veces Jesús con nosotros, se vale de otra cosa para conversar con nosotros, para que nosotros entendamos la voz de Jesús. Usted no ve que hay mucha gente que lamentablemente es así, que no debería de ser, pero pasa. Hay personas que cuando pierden un ser querido, un familiar, ahí sí se acercan a Dios. Y antes de que eso pasara, Jesús toda la vida hablándole. Pero nosotros como andamos entretenidos en otras cosas, preocupados de otras cosas y nos ocupamos de otras cosas, no sabemos escuchar la voz de Jesús. No sabemos diferenciar cuando Jesús está hablando, cuando nos llama y habla con nosotros. Y a veces por medio de esas cosas mucha gente se acerca a la iglesia. Yo he conocido a muchas personas que no han querido nada con Dios y se le habla de una u otra manera. Van a misa o uno lo invita a misa, yo no quiero ir a misa. ¿Será que podemos rezar con usted? Yo no quiero rezo, no quiero nada con Dios. Pero después cuando pasa algún evento no positivo para ellos, entonces ahí sí se acercan a Dios.
ahí sí se acercan a la iglesia. Pero es necesario que a veces nosotros nos pase esta situación. No es necesario. Jesús habla con nosotros. Cada vez que uno amanece, que uno abre los ojos, escucha cantar las aves, que usted comparte con su familia, ahí está Dios hablándonos. Mira, un día más de vida. Pero nosotros no queremos reconocer eso. Nosotros pensamos que dormimos y volvemos a despertar por nuestra voluntad. No, Señor. ¿Es por la voluntad de quién? De Dios. ¿Cuántas personas? Claro, ¿cuántas personas se acuestan y quedan en la cama en la noche? No pueden. No hacen un respiro de uno, y si Dios le quita el aliento a uno, no respira. ¿Quién es el que permite todo? Dios. Pero el gran porcentaje de la población, el 99% de la población piensa que todo lo que hacen es gracias a su esfuerzo. Y no, Señor. Primero que nada es gracias a la voluntad de Dios, que es el que lo permite. Entonces, Jesús comenzó una conversación ¿con quién? Con la samaritana. Y mire más adelante. Dice más adelante así. La samaritana le dijo, ¿cómo tú eres judío? Me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana. Yo vi la película. Ella sale todavía con eso, ¿verdad? ¿Y usted qué le pasa? No recuerda que los samaritanos y los judíos no se la llevan. ¿Por qué me está hablando? ¿Entiende? Ella todavía. Pero ¿por qué ella actúa de esa manera? Porque no reconoció a quién. A Jesús. No lo reconoció. Así nos pasa a nosotros. Cuando nos hablan de Dios, nah, yo no quiero nada con ese Dios. Yo no quiero nada con Jesús. O ahorita no quiero, estoy ocupada o ocupado. Ahorita no quiero. Entonces, mire la actitud de la samaritana. ¿Y será que esa actitud se sigue viendo en nosotros? Se sigue viendo. Todos los días cuando Dios toca la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, nosotros respondemos de esta manera. ¿Y a ti qué quieres tú? No, Señor, no te necesito todavía. ¿Qué cuento de Jesús? Porque usted le habla de Dios a las personas y ¿cómo responden? ¿De esa manera? Sí. Nah, yo no voy para allá, está el cura. Nah, si esa gente son puros pecadores. No, que la iglesia se va a caer. Entonces, sacamos una cantidad de excusas para no querer aceptar a Jesús en nuestra vida. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando uno se encuentra con Jesús, lógicamente y de parte de nosotros, voluntariamente, yo diría que hasta obligatoriamente, nosotros tenemos que cambiar. ¿Sí entienden eso? Sí. Y por eso la gente no quiere nada con Dios. No quiere nada con Jesús. Porque sabe que si usted le sigue a Dios, a Jesús, usted tiene que ir cambiando de vida. Porque nada sirve que nosotros yo soy creyente, pero hago todo lo contrario a la voluntad de Dios. De nada sirve. Más adelante dice, se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Y Jesús le respondió, mira lo que le dice Jesús. Este versículo 10 a mí me gusta mucho. Es prácticamente uno de los versículos centrales. Dice Jesús en el versículo 10, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios. Casi nada, ¿no? ¿Qué le dice Jesús? Si usted supiera, porque aquí lo dice más adelante, Siento yo. dice, si supiera quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la dará. O él te la daría. Por eso Jesús le hace una pregunta, si supieras quién es el que te pide de beber, es decir, que no es cualquier persona. A ella no le está hablando cualquier personaje, cualquier loco. Era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Mesías. Así nos pasa a nosotros. Si nosotros verdaderamente conociéramos el don de Dios, no estuviéramos lo que estamos aquí. No fuéramos 4, 5, 6. Pero esto que está pasando en nuestra comunidad, pasa en muchas comunidades, yo diría que en todas. Sí. Porque no conocemos el don de Dios. Si nosotros conociéramos el don de Dios, los jueves, que es el día que nosotros estamos aprovechando para adorar al Santísimo, la iglesia se llenara. Pero no conocemos el don de Dios. ¿Usted sabe qué conocemos? Otros dones, pero dones que vienen del mal, y eso sí le servimos. A ese sí le paramos la oreja bien parada, pero el don de Dios nosotros le cerramos
nuestra vista, nuestros oídos, nuestra boca y nuestro corazón, que es lo más importante. Le cerramos nuestra vida. Así es. Entonces, a eso es lo que Jesús le hace esa pregunta, o le dice eso a esa mujer, nos lo dice hoy a nosotros, a Parángula, a Venezuela, a todos los países del mundo. Si ustedes conocieran el don de Dios, fuera diferente el mundo. Si conociéramos el don de Dios, no existiera tanta rivalidad, tantas guerras, tantas divisiones. Si conociéramos el don de Dios, no existiera tanto desorden como se está viendo ahora en el mundo y se sigue proponiendo. Tantas cosas en contra de la familia, en contra de la vida. Si conociéramos el don de Dios, no nos prestaríamos para eso. Pero entonces, ahí está el detalle y ahí está la clave. No conocemos a Jesús. Y lamentablemente, mucha gente, para no ir muy lejos, aquí en nuestra comunidad, uno escucha a mucha gente, yo sí creo en Dios y María Santísima de Paz. Yo creo en Dios, María Santísima, y me presino, pero nada, nunca va a misa. Más nada. No, yo creo en Dios, María Santísima, y me hago la señal de la cruz, pero nunca busca de Dios. O hablan de los sacerdotes también. Ajá, Sí, y también. de todo, pero entonces hablamos mal de la iglesia y todo el mundo. Entonces, ahí está el detalle. A mí me da, vamos a decirlo así, tristeza cuando escucho a una persona decir, yo era católico y me salí y ahora sí me convertí. Se metió en una secta protestante y ahora sí me convertí. No sea mentiroso, usted no fue católico. Usted no fue nada dentro de la iglesia católica, porque no conociste el don de Dios. ¿Entiende? Así nos pasa a nosotros. Yo estuve ahí como por no dejar. No, hoy nunca iba a misa, nunca iba a la iglesia, no conoció la doctrina, no conoció la iglesia y por eso otra persona le lavó el cerebro y ahora protestante y ahora sí me convertí. Es una mentira, es una falsedad, es un teatro. Sí, sí. Pero ¿por qué en la iglesia católica no nos entregamos a Dios? Porque no supimos conocer a Jesús, no supimos conocer la iglesia católica y por eso mucha gente se va. Quiero agarrar más adelante el versículo donde la cosa se pone también bien calidad, bien buena. Versículo 25, quiero agarrar esta parte. Donde la mujer dijo, yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo, este soy yo el que habla contigo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Este soy yo que habla quién? Contigo. Nosotros nos pasa. Nosotros nos hablan de Dios. ¿Y qué seguimos diciendo nosotros? No quiero nada con él. A nosotros nos predican de Dios, de eso, y nosotros no queremos nada. O escuchamos como la actitud primero de la samaritana. Yo he oído que viene Jesús, el Mesías, pero ella no sabía que era, que estaba hablando con el mismo Jesús. Así nos pasa a nosotros. Yo sé que existe Dios, pero no sabemos hablar con Dios. Sí, sí. No, yo sé que existe Jesús, pero no sabemos hablar con Jesús. No sabemos relacionarnos con Él. Entonces, no basta decir yo creo, porque hasta el diablo cree y sigue haciendo sus maldades. El diablo cree y tiembla Sí, sí. cuando le hablan de Jesús, cuando se escucha hablar de María Santísima, pero sigue haciendo el mal. Y así nos pasa a nosotros. Seguimos creyendo en Dios, pero seguimos haciendo lo contrario a la voluntad de ¿quién? De Dios. Más adelante dice, en aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. El versículo 28, que también lo veo muy bueno, muy específico y muy central del tema, dice lo siguiente, versículo 28. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente. La mujer iba aquí a buscar agua y por lo tanto llevaba un tobo por lo menos, ¿verdad que sí? Llevaba un cántaro porque iba a buscar agua. Dice que después que habló con Jesús y lo escuchó, soltó el cántaro y salió ¿qué? Corriendo, convencida a contarle a la gente que había hablado con ¿quién? Con el Mesías, con Jesús. Mire, nosotros podemos ir a
a 1000 misas, muchas cosas religiosas de Dios, de la Iglesia Católica. Pero si nosotros nos vamos con el cántaro y volvemos a salir con el cántaro, nada ha pasado en nuestra vida. Porque ese cántaro que muchas veces nosotros cargamos el pecado, es la maldad. Pero esa mujer, cuando se enteró, cuando creyó que se había encontrado nada más y nada menos con el Mesías de frente a frente, ella no pensó en más nada. Soltó, ¿qué cuento de agua? Mucho menos que cuente cántaro. Soltó todo eso y mire, corra a decirle a la gente lo que había pasado. Nosotros nos cuesta eso. Ojalá nosotros pudiéramos ser como la samaritana, que cuando yo voy a la iglesia, todo ese peso que llevo en mi corazón, en mi vida, todo ese mal que llevo, también se lo deja a Jesús allá. Que también suelte ese cántaro delante de Jesús. Señor, aquí estoy. Es verdad que he cometido errores, que he fallado, que he pecado. Señor, tú sabes lo débil que soy. Tú sabes que he sido pecador desde el nacimiento, desde que nací. Él lo sabe. Pero que uno llegue delante de los ojos de Dios, al frente del Señor, el Santísimo, y usted le entregue todo eso. Señor, aquí está mi cántaro, se lo entrego a ti, lo suelto. Desde hoy no ando más con eso. Y ese cántaro es, mire, el orgullo. Ese cántaro es la soberbia. Ese cántaro es la envidia. Ese cántaro es los vicios. Ese cántaro es todo lo malo que nos aleja de Dios. Pero que uno escucha mucha gente, una oración, una misa de sanación o de alabanza, adoración y alabanza, y una gente, ¡ay, qué hermoso, maravilloso, maravilloso! ¿Cuándo hay otra? Y siguen siendo los mismos de siempre. No hay un cambio. Van a la misa y ¡ay, calidad! Eso sí estuvo hermoso, pero mira, con el cántaro aquí amarrado, bien abrazadito. Maravilloso. ¿Cuándo hay otra? Y muy alegre salió, entre comillas, y salió, pero mire, con el cántaro no lo soltó. No lo soltó, siguió con ese cántaro. Entonces, ahí no hay un cambio, y eso es lo que nos pasa a nosotros como católicos. Y por eso cuando nos critican a veces, nos critican con razón. Porque damos motivos también. Entonces, ahí está el detalle. Y nosotros tenemos que revisarnos. Señor, tú sabes lo que hay aquí en el corazón, Señor. Hoy te entrego esto. Por lo menos deberíamos comenzar a sacarle las cosas, el agua a ese cántaro. Por lo menos, que si tiene 100 litros ese cántaro de pecado, vamos a sacarle aunque sea 5 litros, ya quedan 95. ¿No creen ustedes que ya la cosa va bajando? ¿No creen ustedes que ya ese peso va bajando? Pero qué triste cuando nosotros seguimos con ese 100 litros de pecado y no queremos sacar ni un litro, porque es muy sabroso el pecado. Sí. Porque es calidad, y eso es la verdad. Entonces, hoy tenemos que preguntarnos nosotros como católicos, preguntarnos si así como la samaritana, que no reconoció a Jesús, pero después lo reconoció, después creyó en Él, se encontró con Él. Pero nosotros nos hablan siempre de Jesús y no queremos reconocer. A nosotros nos predican de Jesús. Vamos a la iglesia, vamos a la misa, rezamos, leemos a veces la Biblia, pero nos encontramos con Jesús, no lo reconocemos. Y mucho menos queremos soltar ese cántaro lleno de pecado. Si conociera el don de Dios, dice ese versículo 10, si conocieras, si Parángula conociera el don de Dios, nuestra comunidad fuera diferente. Maravilloso. Si Venezuela conociera el don de Dios, nuestro país fuera diferente, fuéramos otro. Pero no conocemos el don de Dios. Entonces vamos a pedirle a Dios en este momento, por medio de una canción, vamos a pedirle a Jesús que nosotros que somos los primeros llamados a conocer el don de Dios, que hoy estamos aquí, pidámosle a Él, pidámosle al Señor Jesucristo, que nos dé la gracia y la oportunidad de nosotros conocer su don, de encontrarnos con Él verdaderamente, que no sea algo ficticio, sino sea algo verdadero, que sea algo real. Vamos a pedirle al Señor Jesús que nos dé la gracia y la oportunidad de conocer su don, de reconocer que es Él el que nos habla, de que es Él el que inicia la conversación en nuestras vidas,
pero que a veces no queremos conversar con Él. Vamos a pedir a Dios la gracia que nos dé esa sabiduría para nosotros reconocerlo, dejarlo entrar en nuestra vida, comenzar ese proceso de cambio, de conversión y dejar ese cántaro lleno de pecado, ese cántaro lleno de maldad. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, Mira al Señor Jesús. cómo te amo, Mira al Señor Jesús. serías más feliz. Que le dé la oportunidad de que tú le conozcas. Si conocieras, Que tú le conozcas a Jesús. como Como dice la canción, si nosotros conociéramos cuánto nos ama Jesús, seríamos más felices si conociéramos el amor de Dios. Si conociéramos el don de Dios, seríamos felices, seríamos completos totalmente. Porque Jesús nos ama mucho y por eso Él inicia la conversación. Jesús te ama a ti y me ama a mí. Y por eso Él es el que nos hace el llamado. Él es el que hace lo posible por acercarse a nosotros. Pero no conocemos el amor de Dios. Nos cuesta conocerlo. No conocemos el don de Dios. Si conociéramos cuánto nos ama Jesús, seríamos más felices. Seríamos personas completas. Pero no le aceptamos en nuestra vida. Y por eso nos cuesta amarlo. Por eso nos cuesta seguirle. Por eso nos cuesta aceptarlo. Porque no sabemos reconocer a Jesús. Porque no sabemos reconocer su palabra. No sabemos reconocer su voz. No sabemos reconocer su amor. Jesús, Señor Jesucristo, en este momento te pedimos para que tú nos llenes de su amor. Para que nos dé la oportunidad y la gracia de nosotros reconocerte. De conocer tu don, Señor Jesús. Dando la oportunidad, Señor, de nosotros tener la valentía y la voluntad de soltar ese cántaro lleno de pecado, ese cántaro lleno de maldad, ese cántaro que nos aparta de ti, Señor, que nosotros podamos soltarlo y podamos comenzar una nueva vida contigo, Señor, dejándonos abrazar por tu amor, dejándonos abrazar por tu misericordia, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén.